Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios. Estamos a 22 de noviembre, día martes. Damos gracias a Dios por ello, hermano. Y son las 8:03 de la mañana. Estamos aquí haciendo el pequeño devocional. Y hermanos, continuamos con Santiago, capítulo 4. Ahora el versículo 13 al 17. Del 13 al 17. Y hermanos, en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la importancia de entender que no tenemos el control de las cosas. La importancia de no tener el control. ¿Sale? Ese es el título de hoy, hermanos, la importancia de no tener el control, ¿verdad? Hermanos, muchas de las veces el ser humano carece de algo, carece de humildad de manera natural. Si bien es cierto, el que tiene una comunión profunda con el Señor, llega a tener una actitud de humildad. Pero aquel que no tiene, aunque diga que cree en Dios, el mundo, el que no descansa en Cristo, el que no descansa en lo que Jesucristo dijo y en lo que la Escritura dice, ¿y a qué me refiero con descansar? El que no le es suficiente y no lo cree totalmente de una manera genuina, de tal manera que esa creencia lo lleva a una vida transformada. Hermanos, aunque diga que cree en Dios, que tiene mucha información, que hace lo que haga, hermanos, la mayoría, el ser humano por naturaleza es soberbio. Por naturaleza le gusta creerse de más. Y es sin duda alguna, hermanos, que la soberbia, la arrogancia y el ego lleva al ser humano a creer que tiene el control de las cosas. Es algo muy interesante. Es algo claro en la vida. La importancia de saber, la importancia de saber que no tenemos el control. Eso, así mero. La importancia de saber que no tenemos el control. ¿Sale, hermanos? ¿Y a qué me refiero a esto, hermanos? Por el versículo 13 dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Haremos negocios, haremos proyectos, haré esto, haré aquello, haré lo otro. Entonces, en primer lugar, hermanos, esto se debe a la naturaleza misma. El día de ayer lo veíamos que los que critican es por la misma naturaleza. Bueno, ahora Santiago aborda algo que muchas de las veces es casi como normal, ¿verdad? En el ser humano, ¿verdad? No es tan ostentoso, no es tan peligroso, ¿verdad? O no crea tantas cosas, pero a la verdad sí hace eso, hermano, sí daña. Primero, en primer lugar, te daña a ti mismo. En segundo, daña a los segundos o terceros. ¿En qué sentido? En que, hermanos, tú haces planes, 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 planes. Y a veces dentro de tus planes, cuando los demás no entran en tus planes, entonces afectan. O sea, ya los afectaste o simplemente los dañas, los lastimas o los menosprecias si no entran en tus planes. Y en ti, cuando los planes no salen como tú quisiste, entonces viene la frustración, viene el problema, y viene la culpa a Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque a veces pasa hasta los cristianos. El ser humano así le hace, siempre cree que lo va a hacer, ¿no? Cree que va a pasar las cosas aquí. Ahora, ¿por qué dije hace rato que aunque diga que crea en Dios, ¿verdad? Porque le hacen que es Diosito, ¿verdad? Y no es un Diosito, es un Dios grande. Es más, es el único Dios que existe. Es un Dios verdadero, es un Dios que tiene el control de las cosas, que merece toda la gloria y la honra de nuestra vida. Pero decir que creo en Dios, pero hago lo que quiero, peco y sigo comportándome como quiero, es algo difícil de entender y como que no cuadra. Pero esto mismo, hermano, nos enseña que no tenemos el control. Hay gente que dice, voy a ir esto, voy a hacer aquello, voy a hacer este tiempo, voy a hacer un plan, y no tenemos el control. Y también pasa dentro de las iglesias cristianas.
Empiezan a hacer un plan de trabajo, quieren hacer esto, aquello, lo otro, de esta manera. Y se les olvida entender que no tienen el control. Versículo 14, perdón, se brincó dos. Versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Ojo, hermanos, ven lo que dije hace rato, que la razón por la cual la gente hace planes y planes y planes y proyectos y hambres y todo ese tipo de cosas, de hacer cosas y de lograr objetivos y metas y etcétera, se les olvida que no saben lo que será mañana. Cada día tienes tu propio afán, su propio mal. Es cierto, tienes una agenda, tienes un plan. No sabes, hermano. No lo sabes. No, es que hay que ser proactivos. ¿En dónde? El único proactivo es el Señor. Y todavía Él es tan poderoso que dice la Escritura que lo que pasa ya fue, lo que ha de suceder fue ya, pero Él restaura lo que pasa. O sea, esa proactividad, hermanos, realmente es algo creado por el hombre. Hermano, ¿cómo puede decir eso? Sí, lo que nos corresponde a nosotros ser responsables, que es diferente. Pero la proactividad te enseña a creer que tienes el control del mañana o a creer que sabes lo que va a pasar mañana. No estoy diciendo que no seas diligente, eso es otra cosa. Diligente es estar activo, lo otro, por aquellos, vale. Pero hermanos, que en tu corazón no haya eso de que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sin ni siquiera entender, en primer lugar, que no tienes el control de las cosas. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuánta gente había hecho planes? Ahorita ya no están, por lo que quieran. ¿Cuántas veces gente ha hecho planes y quedan frustrados y peleados con medio mundo porque no los comprendieron, porque su plan no sucedió? Y cuando los planes no salen, en vez de ser responsable, de reconocer que se equivocaron, a lo mejor hicieron cálculos incorrectos o a lo mejor se adelantaron a cosas y sobre todo no tomaron a Dios en cuenta. Pero le echan la culpa a medio mundo. Hermanos, no tenemos el control. Nuestra vida es un instante. Está por un tiempo y después aparece. Es como la flor del campo que está floreando, pero después ya no sabemos si está o no está. Versículo 15, hermano, dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es algo muy interesante, hermanos, que tú y yo podemos aprender si el Señor quiere. O sea, no tenemos el control. Podrás hacer planes y todo. Yo por eso en la iglesia les enseño y les comparto. Estás en un ministerio, dedícate un tiempo para orar. Y a lo mejor tu plan o tus ideas van a durar 2 meses, 3 meses o medio año. Siéntate otra vez y haz otro plan o ve qué le modificas, qué le quitas, qué le pones. Pero si Dios quiere. Esa es la clave. Porque Dios tiene el control, hermanos, de toda nuestra vida, las 24 horas del día, todos los segundos, a cada instante, Él tiene el control. ¿Por qué no entonces ir con el Señor y decirle, Padre, ¿qué quieres? ¿Qué toca? Dime qué sigue. Y es bien bonito, hermanos, yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Y la verdad, Dios responde. Dios siempre hace algo nuevo, diferente. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. ¿Sale? Pero ahora, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Vieron? Entonces, ¿qué es lo que te lleva al ser humano? Que voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Cuántas de las veces, hermanos, ahorita se me viene a la mente cuando vas con tu familia y dices, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, y etcétera, y están la gente, la familia trabajando, y llegas con la familia, y ya poquitito tarde, ya porque algo no sale como tú que dices, dañas a la persona, la lastimas, la ofendes, la insultas, porque el Señor o la persona ya tiene prisa, porque su soberbia lo lleva a planear y hacer que su plan se haga como Él quiere. Y el otro todavía peor, porque estamos sirviendo al Señor y estás maltratando a la familia. Eso es algo incoherente, hermanos. Es algo incoherente. Y Santiago arremete duramente contra los cristianos y le dice, son soberbios. Y toda jactancia es mala. Entonces, hermanos, eso es lo que yo te puedo compartir en esta hermosa mañana.
en esta porción de la escritura de que debemos decir, si Dios quiere, entender en nuestra mente que no tenemos el control de las cosas y que cuando hacemos algo, recordemos que es para Dios y todo es de bendición y todo es de fructificación. Por último, hermanos, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Dice la escritura que el justo por la fe vivirá. Y la fe nos enseña a entender que Dios tiene el control de las cosas. La fe nos enseña a entender que ahora soy hijo de Dios. La fe nos enseña a entender que Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo. La fe nos enseña a entender que Dios preparó todas las obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Él las hizo. Entonces es por eso que cuando sabemos hacer lo bueno lo hacemos por fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, hermano, hasta las acciones buenas son porque Dios las permite. Y hay que hacerlas. Así, ahora sí como en caliente, como dicen por ahí. Pero ¿cómo? A través de la fe, no a través de la jactancia, no a través de la soberbia. Y yo hago esto, yo hago aquello. Hay tantos años, estoy sirviendo y así, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos. Sírvele al Señor y que el Señor reciba la gloria, porque no se centra en lo que hagamos o dejemos de hacer para gloria nuestra. Se trata de que lo que hagamos, lo hagamos porque es bueno, porque todo lo bueno proviene de Dios y todo lo bueno, pero bueno que va de acuerdo a Dios. Escúchenlo bien, porque hay cosas buenas que el ser humano hace, pero que no tienen nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con el carácter santo de Dios, no tiene nada que ver con la actitud fructífera de Dios, sino que simplemente es algo alterno. No, todo lo bueno que va con Dios hay que hacerlo. Y todo lo bueno que hacemos porque Dios es en nuestra vida y lo hace, glorificamos a Dios. Los aguas, hermanos, la soberbia, la jactancia, el pecado, el ego, el orgullo, vanaglorian al hombre. Y muchas de las veces eso es lo que frena e impide a la persona hacer lo correcto para glorificar el nombre de Dios. Así que mi hermano, que tengas un excelente martes. Saludos del hermano Eric. Estamos en contacto y si Dios lo permite nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos.